Hay personas que pueden recibir un golpe y no pestañear, no porque sean insensibles, sino porque su sistema nervioso aprendió algo que el tuyo no. Aprendió que el peligro es normal. Y cuando el peligro se vuelve normal, tú ya no eres la misma persona. Hoy vamos a ver exactamente qué le pasa al cerebro, a las emociones y a la identidad de alguien que se acostumbra a pelear. La primera vez que alguien pelea, el cuerpo entra en pánico total. El corazón se dispara. Los músculos se paralizan. La respiración se corta. El cerebro solo procesa una instrucción: sobrevive. La amígdala, la alarma del cerebro, lanza una tormenta de cortisol y adrenalina. Y el miedo se vuelve físico, real, aplastante. Pero ahora imagina que eso se repite 2 veces por semana, durante meses. El cuerpo es inteligente, no gasta energía en el pánico si el pánico no sirve. La piel se endurece, los músculos aprenden a absorber el impacto, los nervios desarrollan una especie de anestesia natural. El dolor deja de ser una señal de alarma y se convierte en información. Un dato, una estrategia. Y aquí es donde la neurociencia se pone interesante. Cada golpe recibido refuerza conexiones entre la amígdala y la corteza motora. Básicamente, aprendes a responder con precisión incluso cuando tienes miedo. Donde otros se paralizan, tú atacas. Tu cuerpo ya no distingue entre pelear y sobrevivir. Para él, son lo mismo. Pero el cuerpo es solo la mitad de la historia, porque mientras el cuerpo se entrena, el cerebro empieza a cambiar de una forma mucho más profunda y mucho más difícil de revertir. Después de un tiempo, algo más profundo cambia: el miedo. Esa sensación que antes te hacía temblar empieza a apagarse. La amígdala se vuelve menos reactiva. El sistema límbico se recalibra. El cuerpo ya no dispara la misma cantidad de adrenalina. Literalmente, te vuelves más difícil de asustar. Para un peleador profesional, es una ventaja enorme. Puedes pensar con claridad mientras el otro entra en pánico. Pero para el cerebro humano común, eso tiene un costo que casi nadie calcula. Cuando el miedo desaparece, también lo hace parte de la empatía. No porque la persona sea mala, sino porque el cerebro empezó a ver la violencia como una herramienta normal de comunicación. La corteza prefrontal, la parte que evalúa consecuencias y frena impulsos, pierde terreno. Y el sistema reptiliano, el que actúa sin pensar, empieza a ganar. Lo que antes era una reacción, se convierte en hábito. Y el hábito, con el tiempo, se convierte en identidad. Ya no eres alguien que pelea cuando es necesario, eres alguien que es la pelea. Mike Tyson lo dijo con una calma que incomoda. Sin pelear, no sabía quién era. No lo decía desde el dolor, lo decía como un hecho. Y eso es exactamente lo que la psicología llama una identidad construida sobre el conflicto. Cuando el conflicto es tu único lenguaje, la paz se vuelve extraña, incómoda, incluso amenazante. Hasta aquí hemos hablado de peleadores, de rings, de deportes de contacto. Pero lo que voy a decirte ahora es lo que más silencio genera en los comentarios. Porque hay personas que nunca han dado un golpe en su vida y que llevan años peleando. Hay personas que crecieron en ambientes donde el conflicto era constante, donde el peligro no venía de un ring, sino de la mesa familiar, de la calle, del silencio cargado de una casa donde todo podía explotar en cualquier momento. Y el sistema nervioso de un niño no distingue entre un golpe físico y una amenaza emocional constante. Ambos activan la misma respuesta, la misma tormenta de cortisol, la misma amígdala en llamas. Y si eso se repite durante años, el sistema nervioso aprende lo mismo que aprende un boxeador: que el peligro es lo normal, que la calma es sospechosa.
Por eso hay personas que sabotean sus relaciones cuando van bien, y que buscan el conflicto en su pareja cuando todo está tranquilo, que no pueden relajarse en el trabajo si no hay una crisis que resolver. No es que quieran sufrir, es que su sistema nervioso interpreta la calma como la antesala del golpe. La psicología lo llama estrés postraumático de activación inversa. En lugar de huir del peligro, lo buscan, porque sin esa descarga de adrenalina, todo lo demás se siente vacío, aburrido, sin sentido. Y aquí viene la pregunta que más duele. ¿Quién eres tú si no hay nada contra qué pelear? Si reconoces esto en ti, si sientes que la calma te pone nervioso, que siempre hay algo contra qué luchar, da que el conflicto te resulta más familiar que la paz, escribe en los comentarios las palabras sistema en alerta. Así sé quiénes son los que entienden esto desde adentro. Ahora veamos exactamente qué registra la ciencia cuando esto ocurre, porque los números son más inquietantes de lo que parecen. Entre 1 y 5 peleas o exposiciones a conflicto intenso, ya se observa una reducción de la ansiedad inmediata. El cuerpo empieza a no disparar tanto la alarma, la respuesta cardíaca se modera, la pupila se dilata menos. El cuerpo aprende rápido, más rápido de lo que queremos. Después de semanas o meses de conflicto regular, los cambios son más marcados. Menos miedo perceptible. Comportamiento más impulsivo en situaciones de tensión. Menor activación de la corteza orbitofrontal, la región que nos frena antes de actuar. En términos simples, el freno del cerebro empieza a fallar. Y si hablamos de años de exposición, ya no es adaptación, es daño. La acumulación de microgolpes físicos o el estrés crónico sostenido pueden generar lo que se conoce como encefalopatía crónica traumática. El hipocampo, que regula la memoria y las emociones, se deteriora. La materia gris en zonas de autocontrol se reduce. El cerebro, literalmente, envejece antes de tiempo. Muhammad Ali terminó sus días con encefalopatía traumática crónica. Freddie Roach, uno de los entrenadores más respetados del mundo del boxeo, desarrolló Parkinson por la misma razón. Y no es casualidad que muchos expeleadores terminen siendo personas completamente distintas. Cambios de humor que no entienden, pérdida de memoria que los desorienta, una agresividad que aparece donde antes no existía. Algunos se vuelven impulsivos, otros depresivos, otros simplemente impredecibles. Pero fuera del deporte, el efecto es distinto. No hay árbitros, no hay rounds, no hay cascos. Solo ego, rabia y reflejos aprendidos a base de conflicto. Ahí la pelea deja de ser un evento y empieza a ser un idioma. Y los que lo hablan con más fluidez terminan más solos que invictos, porque si el cerebro puede aprender a pelear, también puede aprender a no necesitarlo. La neurociencia tiene un concepto que cambia todo: neuroplasticidad. El cerebro no es estático. Sus conexiones se pueden modificar, sus respuestas se pueden reentrenar. Así como aprendió que el peligro era normal, puede aprender que la calma también lo es. Pero hay un paso previo que la mayoría omite, y sin ese paso, nada funciona. Tienes que reconocer que estás hablando el idioma del conflicto, sin darte cuenta. No porque quieras, sino porque tu sistema nervioso lo aprendió como su primera lengua. No eres una persona violenta por naturaleza. Eres una persona cuyo sistema nervioso fue calibrado para sobrevivir en un entorno que ya no existe. El entorno cambió. El calibrado, no. Y eso se puede cambiar. No de golpe, no con fuerza de voluntad, sino con algo que el cerebro respeta mucho más. Repetición de experiencias seguras, exposición gradual a la calma como algo confiable, y tiempo. La terapia de regulación del sistema nervioso, las prácticas de respiración profunda y los entornos relacionales seguros.
que literalmente reescriben las respuestas de la amígdala con el tiempo. No es metáfora, es neurociencia documentada. Pero hay algo más importante que cualquier técnica. El verdadero peligro no es pelear, es creer que eso eres tú. Porque la identidad construida sobre el conflicto no es una identidad real, es una armadura. Y las armaduras se construyen para proteger algo. La pregunta no es cuánto puedes aguantar. La pregunta es, ¿qué está protegiendo tu armadura? Si esto resonó en ti, escribe la palabra armadura en los comentarios, no para el algoritmo, para que sepas que no eres el único. Cuidado con lo que practicas todos los días. Porque algún día, sin darte cuenta, eso es lo que vas a hacer.